Desde el momento en que despierto hasta el momento en que me sumerjo en el sueño nuevamente, estoy inmerso en un mar de posibilidades. ¿Qué quiero crear hoy? ¿Cuál es mi próximo destino en este viaje hacia la realización personal? Estas son las preguntas que dan forma a mi día, que guían mis pensamientos y acciones. Permíteme llevarte a un viaje hacia el descubrimiento del mejor método para manifestar de forma segura. No es solo una técnica, es un proceso, un compromiso contigo mismo para desatar el poder creativo que yace dentro de ti. Imagina tu mente como un vasto jardín, donde cada pensamiento es una semilla que plantas. Estas semillas, una vez sembradas en lo profundo de tu subconsciente, germinan y se convierten en la realidad que experimentas. ¿No es esto un poder extraordinario? Ahora bien, ¿cómo podemos utilizar este poder de manera efectiva? Ahí es donde entra en juego mi método, un enfoque que ha demostrado ser efectivo una y otra vez. Pero antes de sumergirnos en los detalles, es importante entender la base sobre la cual se construye toda manifestación, la mente creativa. La mente creativa es el taller donde se forja nuestra realidad. Cada pensamiento, cada emoción, es una herramienta que utilizamos para dar forma al mundo que nos rodea. Es como ser el director de una gran obra teatral, donde cada actor, cada escenario, es creado por ti. Ahora, ¿cómo podemos asegurarnos de que esta obra maestra se desarrolle según nuestros deseos más profundos? La respuesta radica en la claridad de esos deseos. Es esencial tener una visión clara de lo que queremos manifestar en nuestras vidas. Es como trazar un mapa detallado antes de embarcarnos en un viaje. Sin una dirección clara, es fácil perderse en el laberinto de la mente. Por lo tanto, te invito a reflexionar sobre tus deseos más profundos. ¿Qué es lo que realmente quieres en la vida? ¿Cuál es tu visión para el futuro? Tómate tu tiempo para explorar estas preguntas, para descubrir lo que realmente te mueve en lo más profundo de tu ser. Una vez que tengas esa claridad, estás listo para dar el siguiente paso en este viaje hacia la manifestación segura. Te llevaré de la mano a través de cada etapa, compartiendo contigo los secretos que he descubierto en mi propio camino. Juntos, desbloquearemos el potencial ilimitado que reside dentro de ti. ¿Estás listo para comenzar este viaje hacia la realización de tus sueños más audaces? Ahora que hemos establecido la importancia de la claridad en nuestros deseos, es momento de sumergirnos en la base misma de la manifestación segura, el conocimiento de la mente creativa. Imagina tu mente como un vasto océano, donde los pensamientos son las olas que danzan en su superficie. Pero debajo de esa superficie, en las profundidades de tu subconsciente, reside un poder inmenso y latente. Este poder es el que utilizaremos para dar vida a nuestros sueños más profundos. Entender cómo funciona esta mente creativa es fundamental para aprovechar su poder al máximo. En su esencia, la mente creativa opera a través de la ley de la atracción. Lo que enfocamos con intensidad y emoción, lo atraemos hacia nosotros. Es como si nuestra mente fuera un imán, atrayendo hacia nosotros experiencias que están alineadas con nuestros pensamientos dominantes. Sin embargo, aquí es donde muchas personas tropiezan. A menudo, nos encontramos atrapados en un ciclo de pensamientos negativos y limitantes, lo que resulta en la manifestación de una realidad que no deseamos. Para cambiar esto, debemos aprender a ser conscientes de nuestros pensamientos y dirigirlos deliberadamente hacia lo que queremos crear. Una de las herramientas más poderosas que he descubierto para hacer esto es la visualización creativa. La visualización implica imaginar vívidamente la realización de nuestros deseos, sumergiéndonos en la experiencia como si ya fuera una realidad. Al hacerlo, enviamos señales claras a nuestro subconsciente, diciéndole que esta realidad es posible y que la estamos invitando a manifestarse en nuestras vidas. Pero la visualización por sí sola no es suficiente. También debemos aprender a cultivar una actitud de fe y confianza en la realización de nuestros deseos. Esta fe no es ciega, está arraigada en el conocimiento profundo de que somos seres poderosos y creativos, capaces de dar forma a nuestra realidad según nuestros deseos más profundos. Por lo tanto, te invito a incorporar la visualización creativa en tu rutina diaria. Dedica unos minutos cada día a imaginar vivamente la realización de tus deseos, sumergiéndote en la experiencia con todos tus sentidos. Al mismo tiempo, cultiva una fe inquebrantable en la manifestación de esos deseos, sabiendo con certeza que el universo está conspirando a tu favor. Con este entendimiento de la mente creativa y la práctica de la visualización creativa y la fe, estás sentando las bases para una manifestación segura y poderosa. Pero nuestro viaje está lejos de terminar. En las próximas etapas, exploraremos cómo trabajar con el tiempo y el espacio para acelerar la realización de nuestros deseos, así como cómo liberar cualquier resistencia interna que pueda obstaculizar nuestro camino hacia la manifestación. Ahora que hemos sentado las bases fundamentales para la manifestación segura,
es momento de explorar cómo trabajar con el tiempo y el espacio para acelerar el proceso de realización de nuestros deseos. A menudo, nos encontramos limitados por nuestra percepción lineal del tiempo, creyendo que nuestros deseos están en el futuro, fuera de nuestro alcance inmediato. Pero la verdad es que el tiempo es fluido y maleable, y podemos aprender a trabajar con él de manera creativa. Una de las prácticas más poderosas que he descubierto en mi propio viaje es la técnica de vivir desde el final. Esto implica adoptar la mentalidad de que nuestros deseos ya se han manifestado y vivir desde ese lugar de certeza y gratitud. En lugar de esperar que nuestros deseos se materialicen en el futuro, actuamos y nos comportamos como si ya fueran una realidad en el presente. Esto envía señales claras al universo de que estamos listos para recibir lo que deseamos y acelera el proceso de manifestación. Además de trabajar con el tiempo, también podemos aprender a superar las limitaciones del espacio. A menudo, nos encontramos enfocados en las circunstancias físicas que nos rodean, creyendo que estamos separados de nuestros deseos por la distancia o las condiciones externas. Pero la verdad es que el espacio es una ilusión, y podemos aprender a trascender esas limitaciones a través del poder de nuestra mente. Una forma poderosa de hacer esto es a través de la técnica de la visualización espacial. En lugar de centrarnos en las limitaciones físicas de nuestro entorno, cerramos los ojos y nos sumergimos en nuestra imaginación, creando vívidamente la experiencia de estar donde queremos estar, sin importar las circunstancias externas. Al hacerlo, alineamos nuestra energía con la realidad que deseamos crear y permitimos que el universo encuentre el camino más rápido y eficiente para manifestar nuestros deseos en nuestras vidas. Pero incluso con todas estas herramientas a nuestra disposición, a menudo nos encontramos luchando contra la resistencia interna que puede obstaculizar nuestro camino hacia la manifestación. Esta resistencia puede manifestarse en forma de dudas, miedos o creencias limitantes que nos impiden creer realmente en la realización de nuestros deseos. Es importante reconocer y liberar esta resistencia para permitir que nuestros deseos fluyan hacia nosotros con facilidad y gracia. Una forma poderosa de hacerlo es a través de la práctica de la gratitud. La gratitud es como un imán que atrae hacia nosotros más cosas por las cuales estar agradecidos. Al enfocarnos en lo que ya tenemos y sentirnos verdaderamente agradecidos por ello, elevamos nuestra vibración y abrimos el camino para recibir más bendiciones en nuestras vidas. Es un recordatorio constante de que somos abundantes y merecedores de todas las cosas buenas que el universo tiene para ofrecer. Con estas herramientas a nuestra disposición, estamos preparados para dar el siguiente paso en nuestro viaje hacia la manifestación segura. En las próximas etapas, exploraremos cómo trabajar con nuestros pensamientos y emociones para crear una realidad que esté en alineación con nuestros deseos más profundos. Ahora que hemos sentado las bases con una comprensión sólida de la mente creativa y la práctica de la visualización y la fe, es hora de explorar cómo trabajar con el tiempo y el espacio para acelerar la manifestación de nuestros deseos. El tiempo y el espacio son conceptos flexibles, moldeables por nuestra mente creativa. A menudo, nos limitamos al pensar en términos de tiempo lineal y espacio físico, pero en realidad, podemos trascender estas limitaciones y acceder a un campo de posibilidades infinitas. Una de las técnicas que he encontrado especialmente efectivas en este sentido es la visualización en el estado de sueño o estado hipnagógico. Este es el estado entre la vigilia y el sueño, cuando nuestra mente está en un estado de receptividad óptima. Al visualizar nuestros deseos en este estado, podemos enviar mensajes poderosos a nuestro subconsciente, allanando el camino para su manifestación en nuestra realidad física. Además, es importante entender que el tiempo es relativo. Lo que percibimos como pasado, presente y futuro es en realidad una ilusión creada por nuestra mente. Podemos utilizar esta comprensión para manifestar nuestros deseos más rápidamente, alineando nuestros pensamientos y emociones con la realidad que queremos crear en el ahora. Por supuesto, también debemos ser conscientes de cualquier resistencia interna que pueda estar obstaculizando nuestra manifestación. Esta resistencia puede manifestarse como dudas, miedos o creencias limitantes arraigadas en nuestro subconsciente. Para liberar esta resistencia, debemos enfrentarla directamente, desafiando nuestras creencias limitantes y reemplazándolas con pensamientos y creencias que estén alineados con nuestros deseos más profundos. Una técnica poderosa para hacer esto es la afirmación positiva. Al repetir afirmaciones que refuercen nuestra fe y confianza en la manifestación de nuestros deseos, podemos reprogramar gradualmente nuestro subconsciente y liberar cualquier resistencia que pueda estar bloqueando nuestro camino hacia la realización personal. Con estos conocimientos y prácticas, estás bien encaminado hacia la manifestación segura y exitosa de tus deseos más profundos. Pero nuestro viaje aún no ha terminado. En las próximas etapas, exploraremos cómo mantener una mentalidad de gratitud y receptividad,
así como cómo actuar con confianza y determinación para manifestar nuestros sueños en la realidad física. Ahora que hemos explorado cómo trabajar con el tiempo, el espacio y la resistencia interna, es crucial mantener una mentalidad de gratitud y receptividad para potenciar aún más nuestra capacidad de manifestación. La gratitud es una fuerza poderosa que abre las puertas de la abundancia en nuestras vidas. Cuando nos enfocamos en lo que ya tenemos y sentimos un profundo agradecimiento por ello, estamos enviando un mensaje al universo de que estamos listos para recibir más. Es como sembrar semillas de gratitud que florecerán en experiencias aún más maravillosas en el futuro. Una forma efectiva de cultivar la gratitud es llevar un diario de gratitud, donde todos los días anotamos al menos 3 cosas por las que estamos agradecidos. Al hacer esto, entrenamos nuestra mente para enfocarse en lo positivo en lugar de lo negativo, lo que a su vez atrae más cosas positivas a nuestras vidas. Al mismo tiempo, es importante actuar con determinación y confianza en la realización de nuestros deseos. Esto significa tomar medidas concretas hacia su logro, incluso cuando enfrentamos obstáculos o desafíos en el camino. La determinación es como el motor que impulsa nuestro viaje hacia la manifestación, manteniéndonos enfocados y comprometidos incluso en los momentos difíciles. Una forma de fortalecer nuestra determinación es estableciendo metas claras y alcanzables para nosotros mismos. Estas metas nos dan un sentido de dirección y propósito, y nos mantienen motivados para seguir adelante incluso cuando las cosas se ponen difíciles. Al mismo tiempo, también es importante ser flexibles y estar abiertos a ajustar nuestras estrategias según sea necesario en el camino. Recuerda, cada paso que das hacia la manifestación de tus deseos es un paso más cerca de su realización. Mantén una mentalidad de gratitud y determinación en todo momento, y verás cómo el universo conspira a tu favor para manifestar tus sueños más audaces. Con estos principios en mente, estás listo para dar el siguiente paso en tu viaje hacia la manifestación segura. En las próximas etapas, exploraremos cómo mantener la fe inquebrantable en la realización de nuestros deseos, así como cómo liberar cualquier apego al resultado final para permitir que el universo trabaje su magia en nuestras vidas. En este punto de nuestro viaje hacia la manifestación segura, es crucial mantener una fe inquebrantable en la realización de nuestros deseos. La fe es como el combustible que alimenta nuestro viaje, dándonos la fuerza y la determinación necesarias para superar cualquier obstáculo que pueda surgir en nuestro camino. La fe no significa simplemente creer en algo sin pruebas tangibles. Más bien, se trata de confiar en el proceso de manifestación y en nuestro propio poder creativo para hacer realidad nuestros sueños. Es saber con certeza que el universo está trabajando a nuestro favor, incluso cuando las cosas parecen difíciles en el momento presente. Una forma de cultivar esta fe es recordar y celebrar los éxitos pasados en nuestra vida. Reflexiona sobre los momentos en los que has manifestado tus deseos de manera exitosa en el pasado, ya sea grande o pequeño. Estos recuerdos sirven como recordatorios poderosos de tu capacidad para crear la realidad que deseas. Al mismo tiempo, es importante liberar cualquier apego al resultado final de nuestros deseos. A menudo, nos aferramos demasiado a cómo creemos que deberían manifestarse nuestras metas, limitando así el potencial ilimitado del universo para sorprendernos y superar nuestras expectativas. La clave aquí es confiar en que el universo tiene un plan perfecto para nosotros, uno que puede ser incluso mejor de lo que imaginamos. Esto no significa renunciar a nuestros deseos, sino simplemente soltar el control y permitir que el proceso de manifestación se desarrolle de la manera más armoniosa y beneficiosa posible. Una práctica útil para liberar apegos es la técnica de la entrega. Esto implica visualizar tus deseos, afirmar tu intención de manifestarlos y luego soltarlos completamente, confiando en que el universo se encargará de cumplirlos en el momento perfecto y de la mejor manera posible. Al mantener la fe inquebrantable en la realización de nuestros deseos y liberar cualquier apego al resultado final, abrimos espacio para que el universo trabaje su magia en nuestras vidas de formas que nunca podríamos haber imaginado. Estamos listos para dar el siguiente paso en nuestro viaje hacia la manifestación segura, donde exploraremos cómo mantener una actitud de gratitud y receptividad incluso cuando enfrentamos desafíos en el camino. A medida que continuamos nuestro viaje hacia la manifestación segura, es esencial mantener una actitud de gratitud y receptividad, incluso en medio de los desafíos que puedan surgir en el camino. La gratitud es una poderosa fuerza transformadora que nos conecta con la abundancia del universo, mientras que la receptividad nos permite recibir las bendiciones que se nos ofrecen. La gratitud es como un imán que atrae más cosas por las cuales estar agradecidos. Cuando nos enfocamos en lo que ya tenemos en lugar de lo que nos falta, cambiamos nuestra perspectiva y comenzamos a ver las infinitas oportunidades y bendiciones que nos rodean.
Esto no solo nos hace sentir bien en el momento presente, sino que también abre las puertas para que más abundancia fluya hacia nuestras vidas en el futuro. Una forma efectiva de cultivar la gratitud es llevar un diario de gratitud, donde todos los días escribimos al menos 3 cosas por las que estamos agradecidos. Esto nos ayuda a entrenar nuestra mente para enfocarse en lo positivo y fortalece nuestra conexión con la fuente infinita de bendiciones que nos rodea. Al mismo tiempo, es importante mantenernos receptivos a las señales y oportunidades que el universo nos ofrece. A menudo, estas bendiciones pueden venir en formas inesperadas o a través de personas que menos esperamos. Al mantenernos abiertos y receptivos, podemos aprovechar al máximo las oportunidades que se nos presentan y seguir avanzando en nuestro viaje hacia la manifestación segura. Una práctica útil para mantener la receptividad es la meditación. Al tomarnos un tiempo cada día para silenciar nuestra mente y sintonizarnos con nuestro ser interior, podemos sintonizarnos con la sabiduría del universo y estar abiertos a recibir su guía y apoyo en nuestro camino. Al cultivar la gratitud y la receptividad, creamos un espacio fértil para que la magia del universo se manifieste en nuestras vidas de formas que nunca podríamos haber imaginado. En esta última etapa de nuestro viaje hacia la manifestación segura, es fundamental mantener una actitud de determinación y confianza, incluso cuando enfrentamos desafíos en el camino. La determinación nos impulsa a seguir adelante a pesar de los obstáculos, mientras que la confianza nos permite creer en nuestra capacidad para superar cualquier adversidad. La determinación es como un faro que nos guía a través de las tormentas de la vida. Nos da la fuerza y la resistencia necesarias para superar cualquier desafío que se nos presente en nuestro viaje hacia la realización de nuestros deseos más profundos. Sin determinación, es fácil rendirse ante la primera señal de dificultad, pero con ella, somos capaces de superar cualquier obstáculo que se interponga en nuestro camino. Para mantener la determinación en tiempos difíciles, es importante mantener nuestra visión clara y enfocada en nuestros objetivos. Recordemos por qué comenzamos este viaje en primer lugar y mantengamos esa visión en mente, incluso cuando las cosas se pongan difíciles. Además, podemos buscar apoyo en aquellos que nos rodean, ya sea a través de amigos, familiares o mentores, que nos pueden brindar aliento y motivación cuando más lo necesitamos. La confianza, por otro lado, es la creencia inquebrantable en nuestra capacidad para superar cualquier desafío que se nos presente en el camino. Nos permite mantenernos firmes en nuestra convicción de que somos capaces de lograr lo que nos proponemos, incluso cuando las circunstancias parecen desfavorables. Al confiar en nosotros mismos y en el proceso de manifestación, podemos superar cualquier duda o miedo que pueda surgir en nuestro camino. Una forma de cultivar la confianza es recordar nuestros éxitos pasados y reconocer nuestras fortalezas y habilidades únicas. Cada vez que superamos un desafío o logramos un objetivo, fortalecemos nuestra confianza en nuestra capacidad para enfrentar lo que sea que la vida nos depare. Además, podemos practicar la afirmación diaria de nuestra valía y capacidad para manifestar nuestros deseos más profundos. Al mantener una actitud de determinación y confianza, estamos preparados para enfrentar cualquier desafío que se nos presente en nuestro viaje hacia la manifestación segura. Recordemos que somos los arquitectos de nuestra propia realidad y que tenemos el poder de dar forma a nuestro destino según nuestros deseos más profundos. Con esta determinación y confianza en nuestro corazón, no hay límite para lo que podemos lograr. Estoy emocionado de haber compartido este viaje contigo y de haber explorado juntos los secretos para manifestar nuestros sueños más audaces. Gracias por acompañarnos en este viaje hacia la manifestación segura. Espero que hayas encontrado inspiración y sabiduría en nuestras palabras. Tu opinión es invaluable para nosotros, así que te invito a que compartas tus pensamientos en la caja de comentarios a continuación. ¿Qué te ha parecido este contenido? ¿Qué más te gustaría aprender o explorar juntos en futuros videos? Si este video te ha tocado de alguna manera y te ha brindado valor, te agradeceríamos mucho si nos das un like. Esto nos ayudará a alcanzar a más personas que puedan beneficiarse de este conocimiento transformador. Además, te invitamos a formar parte de nuestra comunidad suscribiéndote a nuestro canal, donde compartimos contenido inspirador y práctico regularmente. No olvides compartir este video con aquellos que creas que podrían necesitar este mensaje de manifestación segura. Juntos, podemos crear un impacto positivo en la vida de muchas personas. Gracias por tu apoyo y por ser parte de esta comunidad de crecimiento y transformación.